El anhelo de Dios para sus hijos. Colosenses 1:9 dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual dice el apóstol Pablo, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor amado, te damos gracias. Muchas, pero muchas gracias, Dios. Señor, por esta enseñanza que tú me vas a permitir darlo, Señor. Señor, esta mañana, esta tarde, el día de ayer, oraba, Señor, por esta enseñanza. Señor, yo sé que tú, orando, enseñando, tú me sanas, Señor. Y aquí estamos en tus manos, como siempre, porque tus manos siempre serán las mejores manos. Amén. Muy bien. Preste atención, por favor. En el screen hay algunos textos bíblicos, porque esta es una enseñanza pastoral. Aunque es una enseñanza bíblica, pero es una enseñanza pastoral porque el pastor oró al Señor para traer una serie de enseñanzas con dirección, con destino, con el único propósito es que nosotros salgamos, digo yo porque estoy incluido, nosotros salgamos de la inmadurez hacia la madurez. De dejar de ser creyentes, una vez yo lo hice y lo voy a hacer, de ser creyentes para entrar a ser discípulos. Una vez que soy discípulo, sigo creciendo, llego a ser un ministro. Una vez que soy ministro, llego a ser un obrero digno delante de la presencia de Dios. Y el destino de usted y de mí es que seamos los obreros en la viña del Señor. ¿Cuánto necesitamos recorrer? Algunos están aquí creyentes, otros discípulos, luchando en el discípulo, con muchas cosas. Entonces, en la convención, amado, que yo fui con mi amada esposa, Dios habló a mi vida de una forma especial. Y el Señor habló a mi corazón diciendo, tienes que eliminar. Y ya yo lo he mencionado, pero lo vuelvo a reiterar. Tienes que eliminar, pero no la persona, sino lo que tienen en su mente y en su corazón que no va de acuerdo a la palabra. Y la única forma de eliminar eso es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la enseñanza trae luz. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre. La verdad es la palabra. Y luego dice la Biblia, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero primero voy a poner el fundamento. El día domingo voy a traer un mensaje cristocéntrico porque tiene que ver con estos asuntos, para luego el martes entrar de lleno a la serie. Hazte fuerte y sé libre. Luego en las otras enseñanzas que viene, vamos a hablar de ese pájaro con cola, que el Señor lo reprenda. El daño que le está haciendo a muchos cristianos en el mundo. Él se atrevió a querer dañar a Jesús. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Y Jesús es Dios, el creador del ángel perverso. Él se atrevió a querer dañar a Jesús. Pregunto yo, ¿acaso no sabía el diablo que era Dios? Pero se atrevió. Así que la lucha
no solamente es con usted, también lo tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra. Y no ha parado el diablo de tratar de menoscabar y destruir la obra del Señor. ¿Y sabe cómo lo hace, hermano? Tratando que usted y yo no maduremos, no crezcamos, que nos quedemos babies espirituales, peleándonos el uno con el otro o peleándote tú mismo contigo mismo. Por eso voy a entrar de lleno a esto, el anhelo de Dios para nosotros sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Este mensaje es para usted. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. El apóstol Pablo representa a Dios, a Jesús que está en el cielo, que intercede por nosotros. Jesús ahora mismo está intercediendo porque Él es el sumo sacerdote en el cielo, porque lo ganó esa posición en la cruz. Y Él intercede por usted y por mí. Y cuando nos ve a nosotros débiles espirituales, Él intercede, clama, ¿para qué? Para que usted y yo crezcamos y maduremos en el Señor. Y cambiemos. Ahora, en la introducción, el deseo de Dios expresado en esta porción bíblica, el apóstol Pablo pide dos cosas muy importantes. Primero, que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene que saber la voluntad de Dios para tu vida. Si no lo sabe, usted debe estar todos los martes aquí. Imagínese usted y yo muriéndome, Señor, ¿y cuál fue la voluntad que tú tuviste? Ya me estoy muriendo y nunca supe la voluntad tuya en mi vida. Qué penita, hermano, que usted tenga esa última expresión de Dios. Qué lindo es que usted sepa, que yo sepa cuál es la voluntad de Dios para mí en esta tierra. Y Pablo le dice a los Colosas, como le dice a toda la iglesia, que lo primero es que nosotros debemos ser llenos del conocimiento, o sea, de saber, de entender, de comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y segundo, para que también seamos llenos dos veces, primero el conocimiento y llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría y la inteligencia caminan juntos, porque los dos me hacen caminar tras la voluntad de Dios. Por eso el hombre o la mujer cristiana debe ser sabio, sensata, porque la sabiduría y la inteligencia me hace conducir conforme a la voluntad de Dios. Siempre y cuando yo haya conocido la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Y ahí está el detalle, como dice un artista. Usted se va a reír. Y ahí está el detalle. Si usted sabe cuál es el conocimiento para usted, la voluntad de Dios para su vida, el Señor le va a dar sabiduría e inteligencia para que vaya direccionado tras la pisada de la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y va a entrar a la madurez espiritual, como usted no se imagina. Mientras que no sepamos eso, vamos a tener luchas y batallas, especialmente entre yo mismo o usted mismo con usted mismo. Pero es importante que cada uno de nosotros sepamos si estamos en la perfecta voluntad de Dios haciendo lo que tenemos que hacer. Siguiente. Esto significa un cambio en nuestro conocimiento y nuestra conducta. Si Pablo le dice que debemos ser llenos del conocimiento y la sabiduría de Dios, quiere decir que mi conocimiento, mi conducta, tengo que cambiar para entrar a lo que Dios quiere que aprendamos y sepamos. Solo conociendo la voluntad de Dios podemos ser cambiados para ser guiados hacia la voluntad del Señor. Si yo no conozco, yo no llego. ¿Verdad que sí, Leo? Cuando yo sé, yo entiendo. Por eso Jehová Dios le dice en Isaías, dice, yo soy tu Dios para que tú me conozcas, para que tú me entiendas que yo soy Dios.
Y aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo a la iglesia, que hay que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y la sabiduría e inteligencia para poder conducirnos hacia el destino que Dios tiene para usted y para mí, en esta tierra. Ya en el cielo ya no necesitas destino, estás en el cielo, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí es que necesitamos. Dice, y al ser cambiados y conocer la voluntad de Dios, debemos actuar en sabiduría e inteligencia espiritual. Nadie que no le permite al Señor que lo cambie, puede tener sabiduría e inteligencia espiritual. No lo tiene. Es su sabiduría personal, humana, que lo está guiando, pero no la sabiduría de Dios. Porque usted no ha tenido un cambio. Yo no he tenido un cambio. Y no se trata de que antes bebía y ahora no bebo. Que antes fumaba y ahora ya no fumo. Eso fue un milagro de Dios que Dios lo quitó. Fue un demonio que Dios lo quitó. Pero el cambio verdadero, hermano Leo, viene de tu carácter, tu persona, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Se recuerda a los apóstoles que ministraban, que reprendían demonios? Estaban llenos de poder, pero algunos tenían unos caracteres terribles. Juancito quería que oraban para que se incendiara todo un pueblo porque no lo habían recibido. Qué malo que Juancito. Pedrito, ya usted sabe la historia. Judas, ya sabe usted la historia. Así que hacían milagros y señales, predicaban, pero su carácter no había cambiado. Esta enseñanza va a apuntar al carácter de nosotros. Carácter. Carácter. Siguiente, hija. El creyente es un agente de cambio. Dios nos salva, Dios nos separa, Dios nos consagra, nos consagra, nos prepara para ser personas de cambio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué lugar de ese nivel está usted? ¿En qué lugar de ese nivel estoy yo? Algunos están en ser salvos. Los nuevos creyentes que recibieron a Cristo en esta semana, esos son los que son salvos. Pero luego Dios nos separa, nos hace su iglesia, nos discipula, nos enseña. Luego nos consagra, nos santifica, nos purifica, nos limpia, cambio. Y luego nos prepara para ser personas de cambio. Usted ve en los evangelios, los discípulos se peleaban entre ellos. Pero luego que cayó el poder del Espíritu Santo, ellos fueron cambiados, transmutados, mudados. Y de eso voy a hablar el domingo. Y cuando ellos fueron mudados, fueron agentes de cambio. Pedro predicó 4,000 almas. Pedro predicó 5,000 almas. Y luego iba sanando, restaurando, levantando y predicando a Cristo. Preso o no preso, igual Pablo, igual todos. Porque fueron cambiados. Cambiados para ser agentes de cambio. Por eso le pregunto ahí, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué lugar estoy yo ahí? Tómele foto. Clic, clic. No tenga pena. Tome la foto con sus ojos. Clic, clic. ¿En qué lugar estoy? Siguiente. Jesús es un agente de cambio. Yo no lo puedo cambiar. Su papá no le puede cambiar. Su mamá menos. Sus hijos menos. Su esposo menos. Usted mismo no se puede cambiar a sí mismo. Es más, viene luchando de los 5 años, porque de los 5 años usted ya sabe lo que hace. Luchando consigo mismo. Jesús es el verdadero agente de cambio. Mire lo que hizo Jesús para cambiarnos. Se movió de su cielo para bajar a la tierra a buscarte. A buscarte a mí, a ti y a mí. Cambió. Por eso es el agente de cambio. Cambió su vestidura de rey, de creador, y se hizo hombre para bajar, para cambiarte a ti y cambiarme a mí. Un agente de cambio.
Si tú no dejas tu orgullo, no dejas tu altivez y no te humillas, no vas a ser agente de cambio. Él se movió de su cielo a la tierra al ver su creación que cayó de la gracia de Dios, nosotros. Él anduvo en la tierra sanando, salvando, enseñando la virtud del reino de los cielos. Ese es un Jesús que cambia. Siguiente, hija. Él dio su vida, cambió su vida por la muerte. El altivo, el orgulloso, el que no quiere cambiar, está vivo en su propia vanidad. Para hacer cambio tienes que morir a eso. Por eso Jesús es el agente de cambio. Él dio su vida, cambió su vida santa, se hizo en la cruz pecador, no porque él pecó, sino todos los pecados fueron para él, para nosotros ser cambiados y ser purificados. Él no se quedó en la tumba. Mire, vamos, yo quiero que usted aprenda esto. Él era rey. Dios cambió, vino a la tierra. Lo llamaban profeta, maestro, rabí, el Mesías. Cambió esos títulos y se fue a la cruz. Y se volvió el más injusto de todos. No porque él era injusto, sino porque cargó todas nuestras injusticias y nuestros pecados. Pero él se mudó de ahí. No se quedó ahí. Fue muerto. Fue a la tumba y se volvió a mudar él. Resucitó. Traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Mire, ahora, la Biblia dice que nosotros estamos en la mente de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Le voy a decir algo. ¿Sabe que usted estuvo en el cielo? ¿Sabe eso? Porque si estábamos en la mente del Señor antes de la fundación del mundo, ¿dónde estaba usted? ¿En la mente de quién? De Dios. Solamente va a regresar a su casa, amado. Va a regresar a su lugar de origen. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? ¡Qué bueno! Usted se mudó del cielo para aquí. Usó a su papá y a su mamá para que estuviera sentado ahí. ¡Qué lindo que se ve! Pero el Señor estableció que ahora usted para llegar a ese cielo tiene que dejarse procesar por el pecado de Adán. Tiene que dejarse procesar, tiene que dejarse cambiar para luego morir y un día cuando suene la trompeta, igual que Jesús, hermano, volaremos ante la presencia y llegaremos a nuestro destino. Somos personas que nos hemos mudado, cambiado. Pero a veces algunos no quieren cambiar. Estamos en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos lleguemos al cielo, pero al ser desobediente, al ser rebelde, al no dejar que el Señor nos cambie y sigamos como estamos, le estamos obedeciendo al otro, mi destino no va a ser el cielo donde yo estaba, sino en el otro lugar. Y Dios no quiere eso. ¿Estamos entendiendo todos? Es muy importante esta charla, porque usted va a aprender en dónde está. Y va a comenzar a partir para llegar al destino deseado. Él no se quedó en la tumba, él resucitó y traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Por eso el Señor le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Ese hombre hizo lo que quiso en la tierra y por último estaba colgado igual que el Señor, pero tuvo un momento de lucidez en su mente. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y él le dijo, hoy estarás conmigo. Regresó al cielo. Ya no en la mente del Señor. Ahora regresó con un cuerpo glorificado. Así un día usted y yo estaremos así. Siguiente. Jesús vino a cambiarnos. Vino a mudarnos. A modificar, a corregir, a enmendar. Entre otras cosas, eso es lo que hace Jesús. Él nos muda.
Como Él se mudó, como le expliqué, Él nos va mudando, nos va cambiando, nos va llevando nivel tras nivel. No se quede atrás, comience a caminar hacia adelante. Arregle su vida. El desorden en el cual está, ordene, porque eso no es crecimiento, eso es estancarse. No hay excusa para no ordenar su vida espiritual. No lo hay, hermano. Al salvarnos, Él hace cambios reales en los creyentes. Hablamos de mudanza, de mudar, no modificar. Al salvarnos nos cambia de posición. Dice, el cual, versículo 13, de lo que hemos leído, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él se mudó a la tierra para mudarnos a nosotros, sacarnos de la oscuridad para llevarnos a la luz. Nos mudó. ¿Cuándo nos mudó? Cuando le recibimos a Él como Señor y Salvador. Él nos sacó de la necedad para traernos a la sensatez. Pero hay algunos que todavía siguen en la necedad y no llegan a la sensatez. Y este es para toda la iglesia del mundo, hermano. Al salvarnos, Él nos cambia de posición. No éramos hijos, ahora somos hijos. No brillamos, ahora brillamos. No porque yo soy bueno o tú eres buena, es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. ¿Qué más? Al salvarnos, Él nos da una nueva vida. Segunda de Corintios 5, 17, un texto muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, he aquí todas son hechas nuevas. Nadie debe vivir perturbado por el pasado. El pasado, eso mismo es pasado. Cuando usted viene a Cristo, lo que vale es el presente y el futuro. Pero el presente le corresponde a usted vivirla bien para que tenga un futuro poderoso. Pero hay personas que están atados del pasado, que se echa la culpa de sus pecados que hicieron antes de Cristo. Deje eso ya. El Señor le ha perdonado sus pecados. Ahora usted, como dice la Escritura, nueva criatura es en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué son nuevas? Porque Cristo comienza a hacerte nuevo a ti. Eras tiniebla, ahora eres luz. Eras malo, ahora eres bueno. Fumaba, ya no fuma. En fin, comienza Él a cambiarte, a ser una criatura nueva. ¿Qué más? Al salvarnos nos da una nueva esperanza. Estamos en que Jesús es un agente de cambio. Cuando Él nos salva, nos da una nueva esperanza. Antes estábamos perdidos sin fe y sin esperanza. Usted no lo sabía, yo tampoco. Yo estaba en la discoteca haciendo y deshaciendo, bebiendo, fumando. No sabía el fin que me esperaba. Total, decía yo, la vida es una sola. Oiga, pero cuando fui a la Biblia, es verdad que la vida es una sola, pero la eternidad es para toda la eternidad. Y aquí nosotros, como cristianos, sabemos que tenemos una esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice, nos hizo nacer de nuevo y nos da una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él vive, por lo tanto, tú vives. Mi Jesús no está muerto, Él vive, y por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Le servimos a un Dios que vive para siempre. Siguiente. Al salvarnos, Jesús nos cambia el destino, la visión en la iglesia. Nos da una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión en la iglesia, en la tierra. No diga, pastor, ¿qué voy a hacer? La Biblia habla de que usted tiene una misión. Una visión a desarrollar. Y la Biblia es clave, dice, por tanto, y haced discípulos
Dios quiere prepararlo a usted como discípulo, pero a la vez haga usted discípulos a otra persona. Para que usted sea un agente de cambio, tiene que hacer. Si no hace, no es un agente de cambio. ¿Se da cuenta que la iglesia o estar en el Señor es más que venir a la iglesia? A veces los pastores estamos tan contentos. Qué linda que está la iglesia, está bien llena. O el culto estuvo poderoso. Pero ¿cuántos realmente hacen discípulos? Hermanos, amados, debemos cambiar nuestra mentalidad. No se preocupe o no nos preocupamos en llenar la iglesia. No nos preocupemos en levantar un templo, construir un templo. Eso le corresponde a Dios. Vamos a preocuparnos y a trabajar diligentemente a ser discípulos. Los borrachos nos están esperando. Las prostitutas nos están esperando. Los drogadictos nos están esperando. Los malcriados nos están esperando. Los rebeldes, los insensatos están afuera. A eso hay que ir a buscarlo. Cuando usted y yo hacemos la gran misión o la gran comisión, Dios se va a encargar de lo que necesitemos. La gente va a llegar y Dios se va a ocupar de darnos lo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque no es mi iglesia ni es suya, la iglesia es del Señor. Clarito, la iglesia del Señor. Y Él se encarga, solamente Él al salvarnos nos da una nueva misión y vamos a procurar que cada uno de nosotros vamos a discipular. Hermana Celia, yo estaba preocupado y contento a la vez, porque tenemos 36 personas que van a tomar la clase de discipulado. No para que tengan una diploma. Tal vez algunos de ellos dijeron, bueno, yo también quiero tener mi diploma porque para poner en mi oficina o en mi... No, amado. Eso es bonito, está bien. Usted no sabe lo que le espera. Si usted se sienta el 12, agárrese bien porque lo que va a recibir es un bombardeo de palabras de Dios para que eso explote su corazón y usted pueda ir a ser discípulo. Y ahí le estamos fallando a Dios muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Por tanto, y a ser discípulo, dice el Señor. Por tanto, y a ser discípulo. A todas las naciones. A todas las naciones. Bueno, usted dirá, pastor, yo no tengo papeles. No, hermano. No me tome a mal lo que le voy a decir yo a ustedes. A veces nosotros muy orgullosamente decimos, esta iglesia es una iglesia chapina. ¿Verdad que decimos todo? Pregunto yo si Dios estará contento al escuchar eso. A todas las naciones. Yo no tengo nada contra ustedes ni contra nadie. El Señor nos da un mandato que lleguemos a todos. Salvadoreños, hondureños, jamaiquinos, dominicanos, coreanos, gringos, a donde sea, hermano. Tenemos que predicar el evangelio a todos. Y todos tienen que llegar a la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Ustedes son chapines y están enojados. Al salvarnos, entonces, Dios nos da una nueva misión que se llama la Gran Comisión. Siguiente, hija. Al salvarnos, Dios nos da un nuevo poder. Recuérdese que Jesús, al salvarnos, nos cambia. Y voy a resumir. Nos cambia de posición, nos da una nueva vida, nos da una nueva esperanza, nos da una nueva misión, pero no nos deja la misión, nos da poder. Nos cambia. Lo débil que somos, nos da autoridad y nos da poder. Hechos 1:8 no solamente es para los apóstoles, es para usted y para mí.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder, hermano. Cambio. Cuando usted recibe el poder de Dios, Jesús, el agente de cambio, me hace a mí un hombre débil que estaba yo, verdad, tímido, que no sé hablar, que no sé desenvolverme, pero Él me llena con su poder para ser útil, ser un agente de cambio, para predicar, para ministrar, para enseñar, para darle duro al diablo a través de la oración y de la intercesión en su gloria. Si no lo está haciendo, necesita cambiar en esa área. Y no es porque Dios no quiera, Dios quiere. Somos nosotros que no hemos tomado el toro por el cuerno para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer. Pero recibiréis poder es una gran promesa que Dios tiene para todos. Siguiente, hija. Ahora sabemos que Jesús fue agente de cambio. Ahora usted y yo somos agentes de cambio. ¿Somos cambiados para qué? ¿Se recuerda lo que estuvimos leyendo? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué queremos conocimiento? ¿Para qué queremos nosotros ser sabios? Dice, para que andéis. Ahí, para que andéis como es digno del Señor. Está hablando de la conducta del cristiano. Está hablando de tu jornada diaria. Está hablando de tu jornada en tu trabajo, en la familia, en la calle. Dice, para que andéis. Me lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Me lleno de la sabiduría, de la inteligencia de Dios que Él me da por su palabra, con un propósito para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es ser digno del Señor? ¿Cómo yo voy a ser digno del Señor? Primero, agradándole en todo. Oiga, pastor, ¿en todo? O sea, puedo tomar una cerveza porque ahí dice todo. Puedo ir a la discoteca porque ahí dice todo. Pero pregunto yo, ¿te es lícito hacer eso? Cuando dice la palabra todo, todo lo que Él te ha enseñado. Cuando usted llega a ese punto, quiere decir que usted ya ha sido un discípulo, dice, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado a guardar, o sea, enseñar. Cuando uno llega ahí y se da cuenta que debe ser digno, entonces debo agradar al Señor en todo. ¿Y cómo yo sé que estoy agradando en todo? Dice, llevando fruto en toda buena obra. Lo que usted está haciendo tiene que llevar fruto en toda buena obra. Tercero, siguiente, hija, creciendo en el conocimiento de Dios. Yo aprendo y doy un paso, sigo aprendiendo. Doy otro paso, sigo aprendiendo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Usted dirá, pastor, ¿y cuándo voy a terminar de crecer? Cuando te mueras. ¿Sabe que el título más grande que usted y yo debemos recibir? De bautismo, de matrimonio, para siempre, discipulado, todo está bien. Hay que tenerlo todos. Más tarde voy a estar enseñando, voy a estar preparando un grupo cómo predicar la palabra. Espero todos los que tienen ese deseo de predicar se inscriban. Voy a enseñar. Todo ese diploma está bien. Pero el título o la diploma que usted y yo deseamos tener es esa que va a decir ahí. No va a decir iglesia, no va a firmar el pastor, no va a estar, no, va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? ¿Sabe cuándo va a suceder eso? Cuando tú y yo muramos. Cuando tú y yo muramos y lleguemos a la presencia de Dios, el Señor dice, Él te va a recibir, dice, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el certificado
que cada uno de nosotros debemos anhelar. Y eso, hermano, se consigue a través de la fidelidad en tu crecimiento espiritual. Creciendo en el conocimiento de Dios. Por el conocimiento de Dios alcanzamos la verdad de Dios. Usted no estudia la Biblia, no va a alcanzar crecer en la verdad de Dios. Los mentirosos o los que hablan mentira o medias verdades en las redes lo van a engañar. Pero que usted abre la Biblia y lee la palabra, aprende la palabra, se llena del conocimiento de Dios, alguien le enseña, alguien le discipula, usted crece, en fin, usted tiene conocimiento de Dios, crece. Se va convirtiendo en persona madura. Cuando yo conozco la verdad, descubro la voluntad de Dios para mi vida. Un día yo leyendo la Biblia, después que haber recibido el llamado de Dios al ministerio, pero como siempre, como humanos tenemos dudas. Un día el Señor, hace tantos años, me llevó a la Biblia y yo comencé a leer. Me encontré con la cita más importante que tuvo Pedro. Un día voy a predicar sobre la cita con el resucitado. Así es el tema, hermana Mary. Pedro tuvo esa cita con el resucitado. Ya Cristo resucitado va a Pedro y se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, come here. Come here. Lo llama a Pedro a una cita separado de todo. Pedro, come on. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? 3 veces le pregunto, Pedro, ¿tú me amas? Come on, Pedro, dime de nuevo, ¿tú me amas? Sí, señor. Esa fue la cita que tuvo Pedro. Siéntate. Un aplauso para mi hermano. Cuando yo conocí la verdad de Dios a mi vida y me dijo, Alberto, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Come on, Alberto. ¿Me amas? Cuando yo leí, comenzó a saltar lágrimas de mis ojos. Cuando tú conoces la verdad, conoces la voluntad de Dios. Cuando conoces la verdad de Dios, conoces la voluntad de Dios. Y cuando estás en la voluntad de Dios, pase lo que pase, tú sigues adelante. Diablo se levanta, tú sigues adelante. Porque estás en la perfecta voluntad de Dios. Pedro descubrió su voluntad cuando Jesús le dijo, ¿tú me amas? Pedro no vio centellas, relámpagos. Mire, para que Pedro funcionara en el ministerio apostólico, Jesucristo tuvo que confrontarlo. Tú sabes que el Señor te diga, César, aparte de ese piano, ¿tú me amas a mí? Aparte de lo que eres líder, que eres diácono, ¿tú me amas a mí? Aparte de lo que tú eres pastor, líder de evangelismo, ¿me amas a mí? Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. En otras palabras, Jesús desarmó a Pedro. ¿Sabe qué, amado? Hay momentos que Jesús nos tiene que desarmar. Desarmar. Porque amamos tanto nuestra posición, nuestro lugar, nuestra familia, pero nos hemos olvidado de amar a Jesús. Y Jesús esta noche te vuelve a decir, ¿me amas? Yo fui confrontado como Pedro y le digo, sí, Señor, te amo. Haz lo que tienes que hacer. Cuando conocemos la palabra de Dios, entramos a la perfecta voluntad de Dios y Dios nos da prosperidad. Y la prosperidad y la voluntad de Dios no siempre es celebración y gozo, hermano. Hay sufrimiento, hay llanto, hay persecución, hay todo, hermano. Pero tú sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios. Algunos creen, wow, ser pastor, ser evangelista, qué lindo. No, usted no sabe, ese siervo, esa sierva, lo que padece, lo que sufro para estar en el ministerio. Pedro, cuando recibió a Cristo, o cuando fue llamado de una barca del afán, lo puso al ministerio del Señor, luego lo ungió y predicó, él dijo, aquí estoy muy bien. Mire,
Después que él predicó a 3.000 y a 4.000 personas, a las 2 semanas él estaba preso en una cárcel. Lo querían matar. El final de Pedro fue un final terrible, hermano. Él dijo, yo no quiero morir como mi Señor así. A mí me voltean. Y fue de cabeza que se murió. Porque él no se encontró digno de morir como su Señor. El apóstol Pablo fue abierto y aserrado por la mitad. Así que el ministerio, hermano, no crea que es tan sencillo como usted. Por el conocimiento alcanzamos la verdad de Dios. Por el conocimiento descubrimos la voluntad de Dios. Por el conocimiento nos hacemos semejante a Jesús. Una cosa es descubrir la verdad y descubrir la voluntad de Dios. Pero otra cosa es por el conocimiento de la palabra, me hago semejante a Jesús. Ahora pregunto, ¿habrá alguien en esta tierra que se hace semejante a Jesús? ¡Qué cosa tan terrible! Pero Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle, 1, y el poder de la resurrección, 2, el poder. ¿Y la participación de qué? ¿De la celebración? ¿De la fiesta? ¿De los paris? ¿De los tamales? No, de los padecimientos. Así que si usted y yo estamos padeciendo, no estamos siendo semejantes a Cristo. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Yo quiero parecerme a Jesús. ¿Solo 2? ¿Va a sufrir? ¿Quiere sufrir? Bienvenido al ministerio del sufrimiento. Siguiente, amada. Ahora nos cambia, pero Él nos da poder. No nos deja o no nos lleva al ministerio, nos da autoridad y poder, hermano. Fortalecido, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo estaba analizando esta palabra, hermana Vera. Conforme a la potencia de su gloria. ¿Usted puede entender de qué está hablando el Señor? ¿Cuántos han subido a un truck? Una troca, ¿qué dice usted? Tiene hasta 7 velocidades, ¿verdad? ¡Ran, ran, ran! Ese es el poder. ¡Ran, ran! Mientras va a ser ¡ran, ran! Potencia de su gloria. Ese hay un superpoder. Para vencer al diablo hay que llegar a esos niveles. La potencia de su gloria. Y eso se consigue en obediencia, en oración, en ayuno, en fidelidad. Conforme a la palabra de Dios, siendo un siervo y sierva de Dios, ¡ran, ran! Y empujas. Pero hay carritos que dicen, ¡ran, ran, ran! ¡Push! Se apaga. Y así hay cristianos, ¡ran, ran, ran, ran! La troca se dañó. Parece un chiste, hermano. Eso se logra con la fidelidad de Dios. Yo analizaba esto. Dice el Señor, conforme a la potencia de su gloria. Quiere decir que Cristo, meditaba yo en esto, hermana Delia, que Cristo, tú le buscas un poquito, Él te da un poquito. Tú le buscas un poquito más te da. Tú le buscas gloria un poquito más, Él te da mucho más. Pero dice, Señor, yo quiero ese poder, esa potencia. Él te da toda su gloria. Dice. Pero depende de usted y de mí. Pero dice, fortalecido. Él, para ser agente de cambio, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Por eso, hermano, no hay diablo que debe ponerse delante de usted. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Use la potencia de la gloria de Cristo en su nombre para hacerle daño a ese diablo mentiroso. Los que están sufriendo con hábitos, que voy a hablar más tarde, voy a entrar a la charla con los jóvenes, voy a hablar de los malos hábitos que tienen los jóvenes. Vamos a enseñarles a usar la palabra de Dios, la potencia de la gloria en el nombre de Jesús, para reprender el espíritu de pornografía, de hechicería, todo que se vaya en el nombre de Jesús.
muchos cristianos no estamos usando la potencia de la gloria de Dios, que está a disposición de todos nosotros. Pareciera que nosotros tuviéramos 2 pistolas de esas grandes, ¿verdad?, que no las sabemos usar, ni mucho menos disparar. Y algunas la tienen tan ahí, y sacan la pistola y están sin balas. ¿Sabes por qué no tienen balas? Porque no hay poder, no hay oración, no hay ayuno, no hay fidelidad, no hay lo que Dios quiere. Cuando uno está llenito del Señor, ¡fa! ¡Pum! No al hermano, no a la hermana, ojo, al diablo, que el Señor lo reprenda. Porque algunos son muy buenos tirando a los hermanos. No estamos hablando de eso. Aunque hay algunos hermanos que hay que corregirlo con autoridad y hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Pero cuando corrija, usted que corrige, preocúpese que usted esté bien delante de Dios. ¿Cómo le va a decir pórtate bien a tu hermano si tú mismo no te portas bien? Sé fiel al Señor si tú no llegas a la iglesia. Ora y ayuna si tú no haces eso. ¿De qué autoridad estamos hablando? ¿Verdad que sí? No se enoje conmigo, denle un aplauso al Señor. Siguiente, hija. Ahora, con gozo dice, somos agentes de cambio, ¿verdad? Cambiados con poder, con autoridad, con todo lo que usted quiera, pero debe haber gozo, hermano. Y gozo no tiene que ver con la alegría, gozo tiene que ver que aunque estés sufriendo, tienes gozo por dentro. Aunque está pasando lo que está pasando, tienes gozo por dentro. Con gozo dando gracias al Padre. Póngale por favor Padre ahí con mayúscula, yo me equivoqué. Perdone, Padre se debe escribir con mayúscula. Que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Somos mudados, modificados, cambiados, corregidos, disciplinados para tener gozo, hermano. Un cristiano que no tiene gozo tiene un gran problema en su vida. Yo podría decirle, necesita reconciliarse con Dios, hacer cuentas con Dios, porque la salvación me debe dar gozo a mí. A pesar que no me salen bien las cosas, que no hay trabajo, a pesar de todo yo debo tener gozo, porque solo pensar que voy a llegar al cielo, a mí me da gozo. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Oiga, yo quiero ver a Adán para darle un coscorrón, yo quiero ver a Moisés, ¿por qué golpeó la piedra? Pudo haber entrado a la tierra prometida. Quiero hablar con Elías. Oh, Elías, ¿por qué te metiste a la cueva? Y le decía a Jeremías, ¿por qué lloraste tanto? Isaías, cuéntame cuando viste la gloria. Yo quiero preguntarle todo eso. ¿Pero usted cree que yo voy a tener tiempo para eso? Ay, yo me voy a gozar mirando a Cristo Jesús. Pastor, aquí estoy. No, hermano, allá está Jesús. ¿O no se va a gozar usted? Oiga, cuando suene la trompeta, vamos a hablar todo, que nadie se quede. El único que se quede es el diablo aquí. Después de todo nos vamos a la presencia de Dios. Con gozo, hermano, no se olvide darle gracias al Padre. Ponga Padre con P mayúscula, please. Dando gracias al Padre porque Él te ha dado gozo. Gozo. Siguiente. Vamos a concluir esta enseñanza y vamos a ponernos en pie. El Señor es un agente de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Él cambió nuestra vida y nos puso en la iglesia. ¿Sabes por qué estás en esta congregación? Porque Él te puso. No fue tu mamá, no fue tu papá, no fue tu esposa, no fui yo. Yo no tengo ningún imán para que tú te quedes aquí. No lo tengo. Si podemos decir imán, es el Espíritu Santo que te tiene aquí. Cuando tú vienes, tú eliges ir a otra iglesia, otra congregación, pero tú enrumbas a este lugar. Es el Espíritu Santo que te trajo. Pero Él no te trae para que ocupes un lugar.
Él nos puso en la iglesia para ser un agente de cambio. Por lo tanto, la iglesia es un agente de cambio. Si tú y yo somos cambiados, si tú y yo somos cambiados, si tú y yo somos modificados, corregidos, disciplinados, tú y yo somos cambiados por Dios, entonces todos somos agentes de cambio. Personas que ayudamos a cambiar a personas. Con el propósito para ser instrumentos de cambio hacia personas que el Señor mismo traerá a nuestra iglesia. Si somos agentes de cambio, nuestras familias, escucha esto, preste atención. Si usted decide ser un agente cambiada, un agente de cambio, no solamente usted será un agente de cambio, su familia será cambiada, sus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Si usted no cambia, sus hijos van a seguir por ese mismo rumbo. Pero si usted cambia, sus hijos van a seguir por ese rumbo. Y no solamente cambiarán su familia, sus hijos, sino la comunidad. Y por ende el país. Si hay algo que imitar a la iglesia primitiva, es que ellos fueron cambiados. Dice la Biblia que ellos trastornaron el mundo de ese entonces, porque ellos fueron cambiados. ¿Sabe por qué Jesús mandó a los 12 apóstoles que vayan a predicar al mundo? Para que no se peleen. Porque si se quedan en Jerusalén, se pelean todos por quién es el jefe. Y a veces nuestras iglesias se pelean para ver quién tiene la palabra. ¿Sabe qué? Le voy a dar una mala noticia. Ni usted ni yo tenemos la última palabra. El que la tiene es Cristo Jesús. Él. Por eso yo estoy determinado, hermano. El Señor me habló a mí, me dice, tienes que eliminar el conocimiento y la sabiduría de hombre que hay en la iglesia, para que ponga por mi palabra el conocimiento de mi palabra, para yo darles sabiduría e inteligencia, para que ellos se conduzcan a mi perfecta voluntad y yo haga conforme a mi voluntad. Mi esposa y yo recibimos esa dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que he venido haciendo y lo voy a hacer con más precisión y determinación. Preparar los Timoteos y las Timoteas para que hagan lo mismo con otras personas. Y voy a gastar todo el tiempo que Dios me permite estar en ustedes para hacer el trabajo. Yo le pido a usted que usted deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. No importa lo que ha pasado. No importa si se portó mal allá o acá, no importa, déjelo eso. Póngase en la mano del Señor. Siéntese y escuche la palabra. Y el Señor hará los cambios que Él va a hacer. Para que usted madure y dejemos. Y no le estoy hablando aquí a algunos, como dicen, me está hablando a mí. No, le estoy hablando a todos para que dejemos de ser baby espirituales y seamos hombres maduros, mujeres maduras en el Señor. Y nos enrumbemos y regresemos al cielo que ya conocemos. ¿Sabe que usted estaba en la mente de Dios? Jamás volveremos a estar en la mente de Dios. Ya estuvimos, ahora hemos sido carne, pero un día volaremos. Ya no estaremos en la mente, sino en la diestra de Dios. Sentado con Jesús. Qué privilegio para mí y qué privilegio para usted. Déjese cambiar, amado. Deje que Dios trabaje en su vida. Permite al Espíritu Santo que meta su mano y arranque todo lo que hay en usted. Estas 13 clases que vienen a partir del martes, por esa dirección andaremos. ¿Por qué debemos ser libres en Cristo Jesús? ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar por un momento. Señor, te doy gracias por tu palabra. He dejado el mensaje, la enseñanza que tú me has dado. Estamos empezando a eliminar lo que tú me pediste que hay que eliminar.
Señor, mi conocimiento de hombre, mi sabiduría e inteligencia de hombre tiene que salir de mí, Señor. Es bueno todo eso, Señor. Me ayuda a conducirme, pero no es importante, Señor. Lo más importante es tu conocimiento de tu palabra. Tu sabiduría e inteligencia en mi vida, eso es, Señor, lo más importante. Te pido, Dios, que derrames todo esto, Señor, como oró el apóstol Pablo, así también yo oro, Señor, por los hermanos, para que ellos puedan ser llenos del conocimiento de tu voluntad y también llenos del poder y la sabiduría e inteligencia tuya, para que andemos conforme a tu voluntad, no conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.